Presentación del área de contenidos básicos sobre los últimos tiempos y las primicias en Vimeo On Demand. El objetivo de este área, de los contenidos de este área, es el dar a conocer los hechos profetizados que ocurrirán hasta llegar al reino eucarístico, en primer lugar. En segundo lugar, dar a conocer los 3 nuevos órdenes que aparecerán en el reino eucarístico posterior a los últimos tiempos. En tercer lugar, el dar a conocer los conceptos básicos de lo que son las primicias. Las primicias entendidas como adelanto de la cosecha del reino eucarístico. Y por último, dar también una primera visión del papel de la Virgen y su labor en estos últimos tiempos para salvar al pueblo de Dios. Los contenidos principales de este área son: en cuanto a hechos profetizados, hay 2 charlas que son repaso e integración de profecías bíblicas, del Apocalipsis, de patrones proféticos, de apariciones marianas, etc. En cuanto a los nuevos órdenes en el reino eucarístico, hay una charla sobre el misterio de la primera resurrección, que cubre todo lo relativo al nuevo orden de la naturaleza. Hay una charla sobre el nuevo orden social y hay una charla sobre el templo de piedras vivas. Respecto a las primicias, hay una charla que es de descripción y misión de las primicias. Y respecto a la Virgen María, hay una charla sobre la mujer del Apocalipsis y la advocación de Guadalupe. En cuanto a esta primera charla, el esquema básico de los hechos profetizados para los últimos tiempos, pues se tratan cosas como la definición de lo que es la escatología social, como el tratado de Dios consumador dentro de la teología dogmática, cuyo objetivo es el estudio de escenarios de cumplimiento de lo que se llama en San Mateo la consumación de los siglos, que marca lo que también se llama en los Hechos de los Apóstoles la restauración o regeneración. La palabra griega es palingenesia, restauración o regeneración de todas las cosas. Estudios de escenarios de cumplimiento de lo que se llama la entrega por Cristo de su reino al Padre, en Corintios, que se produce al final de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Una palabra griega distinta de palingenesia. Una cosa es restaurar, otra cosa es recapitular. Y, por supuesto, entonces el periodo intermedio intrahistórico en el que desaparecerá la muerte, según Isaías, según el Apocalipsis, donde los hombres vivirán transformados, según San Pablo, según el modelo del cuerpo glorioso de Cristo resucitado, en el que habrá 3 nuevos órdenes en ese periodo. Un nuevo orden en la naturaleza, que denomina San Pedro cielos nuevos y tierra nueva. Un nuevo orden social, que denomina Daniel un reino que no será destruido, y en el que dice Isaías que los justos heredarán la tierra para siempre. Y un nuevo orden espiritual, en donde San Juan dice que se dará la verdadera adoración en espíritu y verdad a Dios. Y San Pedro recuerda que será en un templo de piedras vivas en el que los hombres ofrecerán sacrificios espirituales. Pues partiendo de esta definición de la escatología social, se trata de estudiar el primer aspecto y el tercero, que es la consumación de los siglos y el periodo intermedio intrahistórico hasta el fin del mundo. El índice de esta primera charla o de estas 2 charlas que tienen que ver con estos 2 aspectos, son la última semana de Daniel, los hechos del Apocalipsis, sellos, trompetas, copas, los 2 testigos, la mujer, el hijo varón, las bestias, las primicias, los 1000 años, las bodas, la tierra nueva. El Apocalipsis es un completo compendio de información. Los patrones proféticos de las fiestas mosaicas, los hechos profetizados por otros muchos profetas, al menos una primera
una primera cita de cada uno de ellos, de lo que hablan, las apariciones marianas y luego las conclusiones de todo ello. Aquí tenemos, por ejemplo, pues respecto a los plazos de la segunda parte de la última semana de Daniel, pues un esquema en donde, partiendo de la abominación, pues se determina la época en que será el castigo, la época en la que será pues la restauración del templo, y finalmente la llegada al reino eucarístico. Entre otras cosas, en esta primera charla se habla del periodo abominación-expiación o gran tribulación, con todos esos detalles del que habla Daniel, del periodo de acceso al reino eucarístico, que es el periodo tabernáculos-pascua, y del posible desarrollo sugerido de los 3 septenarios del Apocalipsis. Total, aquí ya hay pues 7 por 3, 21, y aquí por lo menos hay otros 10, 31 hechos. Y se habla en detalle de la nueva misión de Juan Evangelista, que dice el Apocalipsis. En la segunda parte de esta charla, pues se trata de los patrones proféticos, empezando por el principal de las fiestas mosaicas, porque San Pablo dice que la ley posee una sombra de bienes futuros, y esto es el principal aspecto de la ley, las fiestas mosaicas. Y San Mateo dice que no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, sino que he venido a darles su cumplimiento, su plenitud. También se habla, por ejemplo, de la caída de la Gran Babilonia, uno de cuyos aspectos es cómo fue arrojada al mar. Y también se habla de las apariciones marianas, pues de la parte que en todas ellas hay de hablar del reino eucarístico o del lo que también aquí llamo milenismo bueno. Por ejemplo, en la Salet, el secreto de la Salet habla de ello. En Fátima se dice que mi inmaculado corazón triunfará. En Ámsterdam, por supuesto, dice la verdadera paz es el reino de Dios, que está más cerca que nunca. Y en Garabandal también se dice que tras el castigo habrá una gran paz y el mundo entero se convertirá. Y del mismo modo, en esta segunda parte de la charla, pues se habla de los 4 profetas que avisan de escapar de Babilonia antes de que reciba el castigo. Se habla de hechos como los 2 rollos volando, son sugestivos o sugerentes de una serie de ataques atómicos, y se habla de ejemplos de lo que tratan proféticamente los profetas del Antiguo Testamento, pero también de los del Nuevo Testamento. Hay multitud de textos proféticos en el Nuevo Testamento, y de todo, finalmente, pues de lo que las apariciones marianas finalmente pues tienen un plan profético integrado, relativo a los últimos tiempos, que se va viendo perfectamente desarrollado a lo largo de las sucesivas apariciones marianas. En la tercera charla se habla del misterio de la primera resurrección, para lo cual pues se trata, en primer lugar, de 6 realidades de la escatología personal que están reveladas, pero que son muy poco predicadas. La primera es la resurrección primera, la segunda, hablar del cuerpo glorioso, de las 4 dotes, de que no todos moriremos, como dice San Pablo, de que habrá una transformación de los vivos en un abrir y cerrar de ojos, que producirá una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza y nación, que viene de la gran tribulación, de la resurrección final, cuando se cumplan 1000 años después de esta transformación anterior de los vivos, y del juicio universal, que es distinto del juicio de las naciones. Asimismo, se trata del pecado original, que fue el que introdujo la muerte,
en la creación por envidia del diablo. Y bueno, pues por un solo hombre, por el pecado entró entró la muerte. Y no solo en el hombre, sino en los animales. Por eso la creación será liberada de la corrupción el día que sean liberados los hijos de Dios. Y mientras tanto gime y sufre dolores de parto. En realidad el pecado cambió la finalidad de la creación, que desde luego no era en absoluto tener la muerte. Pero al igual que el pecado la produjo la introducción de la muerte, por la redención la expulsa. Y así, pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. San Pablo dice que es necesario que el cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad. No está hablando del cielo, está hablando de la historia. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorruptibilidad y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. Es decir, no podemos pensar que en la historia habrá más muerte que no muerte, porque la muerte va a ser absorbida en la victoria. Y por eso dice: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y del mismo modo, pues explican en esta charla los 3 tiempos de resurrección que están marcados en la Sagrada Escritura. Específicamente se habla de la resurrección de los de Cristo, que es uno de estos tiempos que marca la Sagrada Escritura, con ocasión de una serie de relicarios. Se habla de la diferencia entre la resurrección y la transformación, no es lo mismo llegar a la inmortalidad a través de un proceso o a través de otro. Y luego se habla de los 4 dotes del cuerpo glorioso inmortal, como por ejemplo el dote de sutileza. Son 4: claridad, impasibilidad, agilidad y sutileza. En la cuarta charla se habla del nuevo orden social, empezando por el orden familiar, hablando en primer lugar de lo que será el matrimonio restaurado, de cuyo primer ejemplo es el de Joaquín y Ana, y luego el matrimonio virginal. En cierto modo también es modelo el matrimonio virginal de de José y de María. Luego se habla a nivel segundo nivel social, una nueva sociedad sin pecado, en donde ya no tendrán que enseñarse unos a otros, donde no habrá asesinatos, no habrá abominables, no habrá hechicería, ni cólera, ni celos, ni envidia, etcétera, sin pecado. Para llegar a hablar de una sociedad internacional cuya estructura de Estado será de tipo reino. Entonces, esto hará desaparecer las mentalidades republicanas que tenemos hoy en gran parte del mundo. Los sentimientos serán de paz y de concordia entre los pueblos y de paz entre el cielo y la tierra. Dice: Dios vendrá a su creación como a él le gustaba ir en el paraíso terrestre a la hora de la brisa. Y en este orden social se habla de la triple función de Cristo como sacerdote, profeta y rey, de cómo en el reino pues tendrá 2 vicarios, uno que será el siervo germen principal, se sentará en su trono y dominará, y habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz entre ellos 2. Si fuera Jesucristo no se necesitaría un sacerdote a su derecha. Estamos hablando de los vicarios que representarán a Jesucristo. No solo uno como en esta época, sino habrá 2. La misma situación que Moisés y Aarón. Y se habla de este hijo varón, nuevo Moisés, con distintas profecías de toda la Sagrada Escritura. Y se habla del otro vicario, del sumo sacerdote, del cual también hablan los profetas, y que habrá un rejuvenecimiento de ese sumo sacerdote. En la quinta charla se habla ya del nuevo orden espiritual, el templo de piedras vivas, para lo cual pues se pone entre otras muchas cosas, comparaciones, pues se pone el ejemplo
para entender lo que es el alma, con lo que hoy en día tenemos todos entre las manos de un smartphone, y lo que son las funciones del alma, el alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma racional, pues y el alma espiritual. Todos ellos, pues hoy en día tienen una fácil réplica en lo que tenemos en nuestro smartphone. Todo lo que una cosa es el hardware, sería el cuerpo, otra cosa es el software, que tiene distintas funciones, que sería pues el alma, el equivalente del alma. También se habla de lo que es para entender entonces, una vez explicado lo que es el alma, pues se habla de lo que fue el primer templo, el templo mosaico, lo que es el segundo templo actual, la Eucaristía, y lo que será el tercer templo de piedras vivas, cuyo modelo es la Virgen María, tal como aparece pues en su casita sagrada que ella pide en Guadalupe. Y por tanto es necesaria la transformación corporal para poder llegar a tener el hombre todo el efecto de la divinidad en nosotros. Es lo que separa nuestra materia del pecado, y solo la carne y la sangre de Jesucristo, que no tienen pecado original, pues son los que dan la vida eterna. La vida eterna no estamos hablando solo de la vida de la gracia, sino con aquel sentido que nuestro Señor hablaba a los fariseos. No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Pues a eso vamos a llegar. Y también en esta charla se habla entonces del santuario invisible o eucarístico, de lo que esto producirá en el cuerpo, en el alma, entre otras cosas con los dones del Espíritu Santo y el don de la divina voluntad, y en el espíritu con el amor infinito que Dios tiene a cada uno y personal. Finalmente todo esto producirá un segundo Pentecostés, que será también el triunfo inmaculado del corazón inmaculado. El triunfo del corazón inmaculado. Por último, la sexta charla sobre las primicias, no es la última, es la anteúltima. Habla de quiénes son las primicias, de su misión hasta el aviso, de su misión hasta el fin de los tiempos y de la misión en la nueva época. Y entre otras comparaciones distingue en qué se diferencian las primicias de la cosecha, por su fe, por su tarea de anunciación y por su germen, por el modelo del siervo germen, el siervo semilla. Y todo esto recuerda a las multiplicaciones de los panes efectuadas por nuestro Señor y por Eliseo en tiempo de primicias, en las 3 multiplicaciones de panes se dice que saciaron el hambre de todos los y ahora también está profetizado una nueva hambre. Por tanto, las próximas primicias tendrán gran eficacia en calmar el hambre de la palabra, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Y en esta charla también pues se hace referencia a los signos con que Jesús manifestó su gloria, especialmente al primero, pues ahora el efecto también de este signo, de la misión de las primicias, en qué misión tendrán y en qué tiempo servirán, de la predicación, de la que te harán las primicias, que está narrada en el Apocalipsis como una predicación angélica, en el capítulo 14, y de que finalmente pues los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. La cosecha es la gran muchedumbre de todo pueblo que viene de la gran tribulación. Por último, la última charla es sobre la mujer del Apocalipsis y la advocación de Guadalupe, para lo cual se hace un repaso primero a todas las apariciones marianas, para darse cuenta de que Dios no se repite, sino que se complementa, creando como un puzzle. En cada aparición hay que considerar un mensaje espiritual, un mensaje doctrinal y un mensaje profético. Y no se puede separar o olvidar estos 3 aspectos en cualquier operación. Y a su vez, el conjunto de apariciones también tienen un triple plan espiritual, doctrinal y profético.
Se habla con detalle de las apariciones de Guadalupe en Extremadura, como fue aquella aparición, que quizás es muy desconocida y más fuera de España, y que fue pues como la base, el sustento para entender lo que es la advocación de Guadalupe, en donde la Virgen, unido a la aparición, resucitó al hijo del vidente, del vaquero Don Gil muerto. Y así pues llegamos a la advocación de Guadalupe también en México, en donde su imagen es una unión entre lo humano y lo divino, porque utiliza un soporte para la pintura que es una prenda de vestir, en la que los defectos de esa prenda de vestir ayudan a componer la figura celestial, así como nuestras faltas y pecados, Dios los usa finalmente para nuestro bien. De modo que con elementos incorrectos la imagen de Guadalupe es una imagen perfecta. E incluso hecha por tintes conocidos y otros desconocidos, que algunos erróneamente pensaron que se ponían añadidos, pues tenemos que finalmente hasta en la zapatilla pues se ve que solo hay tejido en la tilma y sin embargo pues configura perfectamente un aspecto de la imagen. Por tanto, la imagen es una unión de lo humano y lo divino, como Dios quiere hacer santos a los hombres. Y así también sacamos partido al mensaje de fondo de la advocación, cuando pide que aquí me levanten la casita sagrada. Ese lugar que dice aquí, San Juan Diego dice, quizás no más lo estoy soñando, estoy en la tierra celestial. Es un mensaje para hacer el templo de piedras vivas en el reino eucarístico, en la nueva tierra, que ya viene desde hace 500 años. En esta charla también se trata de la importancia de la fe en la advocación de Guadalupe, como nadie pensaría que se puede hacer esa imagen sobre ese tejido, de la importancia de la esperanza, en donde la Virgen está al lado de cada uno de nosotros, como una madre cariñosa, que está preocupada de todos nuestros problemas, y de la importancia de la caridad, porque ella viene a unir dos culturas que iban al choque, y utiliza simbología de las dos culturas. Y finalmente el amor a la verdad, que siempre la Virgen demuestra y que incluso pues termina viéndose, que lo que narra el Nicampo Pogua es una historia que está reflejada cuando se amplían los ojos de su imagen, está reflejada en la córnea de esos ojos, hasta 17 personajes históricos. Pues nada más, muchas gracias por su atención y espero que les ayude este área de conocimientos básicos sobre los últimos tiempos y las primicias.